El consumo consiste, cada vez más, en el contexto social y económico actual, no tanto en adquirir una propiedad, sino en poder disponer del acceso a una experiencia. Pero detengámonos a ver qué hay detrás de este concepto. En general, se puede afirmar que cada vez más se ha pasado de vender bienes y servicios a proveer el acceso a producciones culturales y a experiencias de vida. Y en este contexto está ganando protagonismo el comercio de bienes de naturaleza cultural en un sentido amplio, ya sea el arte, el turismo, los eventos musicales, etc. Esta expansión comercial de la cultura forma parte de la propia evolución de la sociedad de consumo. El sistema económico se ha ido expandiendo y ha pasado de producir bienes a producir, en gran parte, experiencias. Y este hecho ha supuesto un mayor protagonismo para el diseño. Pero, ¿qué entendemos por experiencia? La experiencia es un concepto de largo recorrido, tanto en filosofía como en teoría de la cultura. A lo largo de la historia, filósofos y pensadores han reflexionado sobre este concepto desde diferentes perspectivas. ¿Es la experiencia una forma de obtener conocimiento del mundo de manera inmediata y personal? ¿O bien consiste en la enseñanza adquirida mediante la práctica? ¿O bien es la experiencia un hecho interno e individual, una emoción, como cuando, por ejemplo, decimos que experimentamos dolor, pena, alegría o felicidad? En cualquier caso, nos encontramos actualmente con que el concepto experiencia ha sido muy utilizado, y también desde hace ya unas décadas, tanto en el ámbito de la gestión de marcas como en el marketing y en el diseño. La primera vez que se utilizó esta palabra en el contexto del análisis del consumo y del marketing fue de la mano de dos autores, Holbrook y Hirschman, en un artículo que publicaron el año 1982. A partir de entonces, la palabra experiencia ha sido utilizada como concepto clave para muchas cuestiones diferentes. En primer lugar, para comprender el comportamiento del consumidor, pero también, en segundo lugar, como un elemento central de lo que sería un paradigma económico. Además, en tercer lugar, se ha presentado como la palabra clave de un nuevo paradigma del marketing y el diseño. Es probable que hayáis oído hablar de la economía de la experiencia, del marketing experiencial, del diseño de experiencias, etc. La palabra experiencia es también muy utilizada a nivel publicitario. Es decir, no solo se diseñan y venden experiencias, sino que se publicitan experiencias. En publicidad es muy habitual que se nos hable de experiencias de consumo como reclamo y argumento de venta. En definitiva, la palabra experiencia aparece por todas partes, y el hecho de que sea un recurso tan utilizado nos indica algo ya de entrada. Como mínimo, nos dice que es importante que lo aclaremos, ya que, como ha apuntado el teórico norteamericano Martin Jay, la palabra experiencia ha llegado a significar tantas cosas distintas que virtualmente se ha vuelto ininteligible. Por ello, hay que acercarse al concepto y ver en qué consiste y qué representa en relación al diseño. Ya de entrada, y avanzando un poco lo que hablaremos a continuación, hay que observar que la experiencia nos permite relacionar el diseño y el sistema económico. De alguna manera, que se nos hable tanto de experiencias no es solo una moda, que lo es, sino que es también un síntoma que refleja los cambios estructurales que tienen lugar en el modo de producción social y cultural. Es decir, en la era industrial, durante la primera mitad del siglo XX, el sistema de producción fordista de ese momento se centraba en la fabricación de productos que la gente compraba de acuerdo a una demanda específica. Así, el fordismo se fundamentaba en la normalización, la estandarización de productos y en la fabricación de grandes series. En ese contexto, el diseño respondía a las exigencias del propio proceso productivo. Se trataba de que la producción pudiera funcionar de manera mecánica y planificada. Pero, a la vez que se planificaba el sistema productivo de mercancías, también se estructuraban los métodos y tiempos de trabajo de los trabajadores, que de alguna manera pasaban a formar parte del propio sistema productivo. Y lo mismo ocurrió, aunque quizá nos suene un poco extraño a primera vista, con las emociones. Es decir, a lo largo del siglo XX, y en lo que llevamos del siglo XXI, ha tenido lugar un proceso de racionalización de las emociones, que ha dado como resultado que las experiencias sean una mercancía más.
Las emociones, y más en concreto, el hecho de tener experiencias, es un elemento de consumo que se gestiona a nivel comercial. Es un atributo más y a veces es el atributo más importante de muchos productos, ya sea desde los conocidos productos Mr. Wonderful hasta toda clase de propuestas donde el argumento de venta principal es la experiencia de consumo. Actualmente, la antigua sociedad de consumo fordista ha dejado paso a un sistema de fabricación postfordista, basado en la especialización flexible y en mercados segmentados y de oferta diferenciada. Así, la producción en masa flexible se basa en el hecho de que los consumidores son potencialmente diferentes y que la empresa tiene que dar respuesta a nichos o segmentos de demanda muy diferenciados. En este contexto, las identidades se han convertido en mucho más complejas y el consumo ha adquirido un mayor protagonismo a la hora de definir la identidad de cada uno. Algunos autores han señalado la importancia de lo que se ha denominado estilos de vida a la hora de definir la identidad, ya sea individual como la de grupo. Y el consumo se articula en gran parte alrededor de estos estilos de vida. En este contexto, las emociones y la experiencia tienen cada vez más un mayor protagonismo. Es interesante comprobar cómo, con todo esto, el sistema de producción y la cultura de consumo se interrelacionan y definen un campo social en el que aparecen nuevas formas de subjetividad. Así, el modelo postfordista, caracterizado por una fabricación más ágil y especializada, es coetáneo a una subjetividad diferente a la característica del fordismo. Así, a la vez que la especialización flexible ha posibilitado una configuración del producto apto para responder a determinados segmentos de mercado mucho más específicos e incluso a una demanda personalizada, las identidades sociales se han vuelto más flexibles. Es decir, a medida que se ha pasado de mecanismos de producción centralizados hacia el predominio de redes flexibles de producción, distribución, información y consumo, el sujeto también ha ido adoptando una configuración similar. Ahora bien, hay que tener cuidado de no tomar el efecto por la causa. Como dice Zizek, en lugar de interpretar esta mercantilización de las experiencias como el resultado de un cambio en el modo predominante de la subjetividad, del sujeto burgués clásico centrado en poseer los objetos, al sujeto proteico posmoderno centrado en la riqueza de sus experiencias, deberíamos más bien concebir este sujeto proteico como el efecto de la mercantilización de las experiencias. Pero, ¿qué significa esto? Significa que la tecnología no refleja el mundo en que vivimos, sino que es el material con el que el propio sujeto se hace, es el material con el que el sujeto se construye. Dicho de otro modo, los mensajes que recibimos de los medios de comunicación reflejan la sociedad en que vivimos, pero también son, a la vez, los materiales con los que nos formamos como sujetos. Son lo que nos ayuda a hacernos tal y como somos. Y actualmente el consumo nos envía mensajes en los que se nos explica que el yo es un proyecto creativo que hay que construir mediante experiencias. Por su parte, los diseñadores crean espacios, imágenes, objetos u otros elementos que son también los recursos simbólicos que se ponen a disposición para la construcción de la identidad, muchas veces mediante la experiencia de consumo mercantilizada. Así, en gran parte, el objetivo de la producción y el consumo de mercancías en la actualidad es conseguir una experiencia subjetiva de consumo individual que remita a una noción del yo como sujeto creativo y constructivo. En el contexto de la cultura de consumo actual, en la que los valores emocionales y las experiencias han adquirido tanto protagonismo, el diseño es un agente fundamental como mediador y proveedor de los materiales a partir de los cuales tiene lugar la autoconstrucción de la identidad. El diseño intenta dar respuesta al reto de cómo diseñar productos de consumo masivo de manera diferenciada e individualizada. Se trata de que el consumidor sienta como único y propio lo que no dejan de ser productos de consumo masivo y en gran parte estandarizados. Este es el reto. Llegados a este punto, sin embargo, hay que introducir un matiz importante. No se trata tanto de que el consumidor compre algo para obtener un efecto, ser más atractivo o ser más él mismo, por ejemplo, sino que se trata de dar una vuelta más a la cuestión de forma que tome parte activa en el carácter constructivo de su propia identidad mediante el consumo de experiencias. Las experiencias vividas forman parte de la vida de cada uno, son individuales y únicas.
Y la sociedad de consumo, en definitiva, introduce emociones para estimular la compra y generar necesidades. Mediante el diseño, se moldean las emociones y se crean experiencias para maximizar el consumo. Y, en último término, consumimos emociones y experiencias y no objetos o cosas. Las cosas no se pueden consumir indefinidamente, las emociones sí, ya que se desarrollan más allá de su valor de uso, por lo que se abre la puerta a un consumo indefinido. El consumo de experiencias responde a un modo de producción inmaterial, desorganizado, flexible, que se expande a todos los ámbitos de la vida del consumidor y en el que éste se convierte, aunque sea una ficción, en el principal protagonista. En el marco de un consumo activo y participativo, en definitiva, el consumidor se ha convertido en el protagonista de la construcción de su propia identidad mediante la vivencia de experiencias. Y el diseño es el encargado de hacer que todo esto sea posible.